Un nihilista es una persona que no cree en nada. La palabra viene de la raíz nihil, que significa justamente nada. Pero, ¿quiénes son los nihilistas? Hay muchos en el mundo y, más importante para todos nosotros, ¿son peligrosos los nihilistas por no creer en nada? En la sección Filosofía para Profanos, Maite Larrauri va a aclarárnoslo todo sobre el nihilismo. ¿Qué tal? Bienvenida, Maite. Hola, hola Marta. Vamos a hablar no de una mala palabra, pero sí de una mala cosa. Entonces, ¿qué es un nihilista? Porque efectivamente viene de nihil, de nada, ¿no? Digamos que es un tipo de pesimismo que viene de la reflexión que una persona se hace cuando se pregunta, por ejemplo, ¿para qué vivir? ¿No? Y entonces contesta, la vida no tiene sentido, la vida carece de sentido. Por tanto, se llega, ¿no? El nihilista ha llegado a esa conclusión, la vida carece de sentido, con lo cual, efectivamente, se convierte en una persona muy pesimista, ¿no? De la cual no sale de ahí, ¿no? Digamos, es el núcleo de la palabra. Después, efectivamente, algunos filósofos han hablado sobre eso, pero tendremos tiempo, lo veremos más adelante. Entonces, ¿cómo vive un nihilista? En realidad, o sea, el nihilista, quizás si fuera verdaderamente coherente con lo que él piensa que cree, no haría nada. O se suicidaría. Sí, claro, o sea, si la vida carece de sentido, quiero decir, hay una especie como de tensión y de impulso a la muerte, ¿no? En realidad lo que sucede, y por eso a lo mejor es casi peor, es que es una persona con un gran odio y un gran resentimiento hacia la vida. Quizá no está concretado en las personas, aunque al final se concreta en las personas, pero es un odio a la vida. O sea, la vida no le ha dado respuesta, digamos, a esa pregunta, a ese para qué. La vida carece de sentido y, por lo tanto, cargan, digamos, con esta cosa de odio y de resentimiento hacia la vida. Hasta las últimas consecuencias, Hasta las últimas consecuencias, efectivamente. Aunque no por ello son suicidas, digo, no lo son, no lo son todos, ¿no? Y entonces esta es, digamos, la cosa complicada es esa, que a lo mejor no lo son. Claro, entonces aquí la pregunta, si son peligrosos los nihilistas. Claro, porque en definitiva, o sea, lo que sucede, lo que ha hecho una persona para llegar a ser nihilista es primero ser alguien que ha creído en metas exteriores a él mismo. Es decir, le han dado metas en la vida y esas metas, por así decirlo, le han dado un gran sentido a su vida. Por ejemplo, hay dos grandes metas que han tenido los nihilistas antes de serlo, porque uno no nace nihilista, ¿no? Afortunadamente, entonces, ¿no? Entonces, por ejemplo, un filósofo, Camus, ¿no? Decía que había dos grandes metas. Una puede ser Dios, y entonces la vida cobra sentido en función de Dios. Otra puede ser la historia. Por ejemplo, la historia, cuando se cree que verdaderamente la historia camina hacia una meta, camina hacia un objetivo y yo me pongo al servicio de ese objetivo. Entonces, tanto si me pongo al servicio de Dios como si me pongo al servicio de la historia, entonces yo soy una persona a la cual esas metas que son exteriores a mí me hacen vivir, ¿no? Es el creyente, el muy creyente y el revolucionario, también un cierto tipo de revolucionario que cree en estas cosas, ¿no? El asunto está en que esas metas exteriores en un momento determinado pueden desaparecer. Si desaparecen del horizonte de la persona que ha estado ensartando su vida, engarzando su vida a través de las metas, en ese momento se queda sin nada, digamos, a lo que cogerse y entonces dice, ¿para qué vivir? Entonces, no soy nada. La vida carece de sentido. Este es el asunto. Pero fíjate una cosa, ¿no? Y por eso decía que no acaban de ser suicidas, porque Nietzsche decía una cosa muy, muy inteligente. Decía, el nihilista prefiere creer en la nada antes que no creer en nada. Porque efectivamente, o sea, está tan acostumbrado a las metas, el nihilista, que cuando se le desaparecen las metas, tiene que ponerse una a sí mismo, aunque esa meta sea la nada. Prefiere creer en la nada antes que no creer en nada. De ahí nace el peligro del que hablabas tú, ¿no? O sea, un ejemplo histórico que todo el mundo conocerá, un gran nihilista, Hitler. O sea, Hitler es alguien que efectivamente en un momento determinado arrastró al suicidio a toda la nación alemana y a sí mismo, quiero decir. Y lo arrastró justamente porque no había, digamos,
ninguna meta desde sí mismo. Las metas habían sido exteriores a él. Desaparecidas esas, desaparecía toda posibilidad de seguir viviendo. La vida carecía de sentido. Y puesto que carece de sentido para mí, carece de sentido para todos, ¿no? Arrambro con todos, ¿no? O sea, los llevo absolutamente al abismo. ¿Y cómo acabó Hitler? Acabó suicidado. Claro está. Acabó suicidado y suicidando a todo el mundo al mismo tiempo, suicidando a toda una nación, ¿no? Entonces, claro, Nietzsche dice, es que las personas que viven con arreglo a metas exteriores en su propia vida son personas que, aunque aparentemente no son nihilistas, llevan ya el germen del nihilismo. Y lo llevan porque efectivamente llevan ese peligro, ¿no? La valentía estaría en darte una meta a ti mismo, crear una meta desde tu propia vida, no esperar que la meta te la den desde fuera. Entonces, si yo te preguntara a ti, ¿para qué sirve vivir? ¿Para qué quieres vivir? Tú le darías un sentido a la vida que no tendría por qué ser en función de esas grandes metas, pero partiendo de uno mismo. Claro, partiendo de ti. No partiendo de esa causa. Partiendo de esa meta que tú crees que vale la pena. O sea, conferir valor a algo de lo que tú haces, pero conferírselo tú misma. Pues hoy hemos redundado, hemos intentado explicar qué es el nihilismo, cómo eran los nihilistas. Muchísimas gracias, Maite Larrauri, como siempre, por intentar acercar la filosofía a los profanos, que somos muchos. Gracias, Marta. Gracias.